A ver, Valeria, se ha dado a conocer el Plan Marco Económico Multianual, una guía para el 2024 y los próximos 4 años en términos económicos que da indicadores claves para la economía nacional. Vamos a hablar sobre este tema con el economista Alonso Segura, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Fiscal. Señor Segura, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Diana, Valeria. A ver, ¿cuáles son los indicadores más relevantes de este informe? Porque es un informe que primero da el MEF, pero luego ustedes dan otro balance. Sí, es el principal documento de política económica fiscal del gobierno que te plasma las proyecciones económicas para los siguientes 4 años hasta el 2028 y también las proyecciones fiscales que son la base de formulación, por ejemplo, el presupuesto 2025 y los lineamientos hasta el 2028 justamente de ingresos públicos, gasto público, etcétera, ¿no? Nosotros como Consejo Fiscal, que somos una comisión autónoma independiente, tenemos que emitir una opinión sobre este marco macroeconómico multianual y es lo que hemos hecho, ¿no? Emitimos opinión previa en este caso y la idea es, el Ejecutivo es no vinculante, el Ejecutivo puede tomar, no tomar las sugerencias, en este caso no ha tomado ninguna. Y bueno, el objetivo de nosotros es tratar de advertir de los riesgos que puede estar generando ciertas proyecciones o ciertas decisiones, ¿no?, contenidas en ese marco. Sobre ese punto, señor Segura, usted es ahora justamente presidente del Consejo Fiscal, tiene una mirada un poco, transversal sobre lo que está queriendo o pretende hacer el Ejecutivo en materia económica al cierre del 2024, proyecciones y lo que viene para los próximos 4 años. ¿Cuáles son las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal? Se ha hablado del presupuesto, que hay que tener mucho cuidado con el presupuesto para el 2025. Se ha hablado de que el crecimiento para el próximo año 2025 tampoco sería, digamos, tan creíble. Por favor, ¿le puede explicar al oyente de qué se trata esto y cuáles son, de manera muy sencilla? Sí, lo que es importante entender acá es que el país tiene estabilidad económica, entre otras razones porque ha tenido un manejo fiscal responsable, prudente y a lo largo de las últimas 2-3 décadas ha construido credibilidad fiscal, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Ha habido incumplimientos de lo que se llama un conjunto de reglas fiscales, que son mecanismos que tratan de dar predictibilidad al manejo de la política fiscal, ingresos, gastos. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y gastos? Que se llama déficit fiscal, que se tiene que cubrir con endeudamiento. Y esto ha venido creciendo, pero también ha habido incumplimientos en el año pasado, por ejemplo, que son raros. Modificaciones en reglas ha habido en el tiempo, pero incumplimientos violando los límites es básicamente la segunda vez en 20 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Este marco macroeconómico es bastante expansivo todavía, o sea, meten mucho gasto público para este año 2024, que ya se había definido antes, y para el 2025, aun cuando tienen un déficit muy grande. El déficit fiscal a julio es 4 puntos del PBI, 4%. Es muy grande. Para que se tenga una idea, el límite de una regla de excepción que ya era más, digamos, holgada, era 2%. El propio gobierno la ha modificado a 2.8 y está ahorita en 4. ¿Eso quiere decir que hay riesgos de incumplimiento? O sea que ¿se va a gastar más? Son muy altos comparados con los ingresos y seguimos acumulando endeudamiento. Pero eso también ocurrió el año pasado. Eso ocurrió el año pasado también, por eso es lluvia sobre mojado, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una parte de la historia. Pero la otra es que para el 2025 también proyectan un presupuesto que tiene crecimiento importante de gastos. Se requiere que el país, de acuerdo a sus reglas fiscales, no siga tomando tanta deuda. Tiene que hacer lo que se llama consolidación fiscal, que se acerquen los ingresos y los gastos, que se reduzca el déficit. Pero eso lo patean para el inicio del 2026. Entonces, el gobierno básicamente, prácticamente no genera consolidación durante la gestión del gobierno, van a seguir gastando, y le deja al siguiente gobierno toda la tarea de consolidar. Pero esto es bastante grave lo que usted comenta, porque cuando los analistas internacionales, o en todo caso estas instituciones que nos califican a nivel internacional, toman en cuenta el déficit fiscal para bajar nuestra calificación de riesgo, ¿esto está en peligro? Está en evaluación, ¿no? Obviamente está en riesgo. Situaciones de este tipo, incumplimientos reiterados que no se daban antes, el año pasado, muy probablemente, esperemos que no,
pero este año, por ejemplo, en el informe le decimos al MEF, tienes un déficit de 4 a julio y tienes que llegar a 2,8 a diciembre. A 2 ya era imposible, a 2,8 es muy, muy, muy difícil. Le decimos, pon metas mensuales indicativas en tu marco macroeconómico para poder monitorear si estás, no lo han hecho, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, sí, las clasificadoras de riesgo toman esto en cuenta, ¿no? Tenemos una credibilidad que hemos construido a lo largo de décadas y por eso, digamos, han sido permisivas con el Perú, digamos. Pero recordemos que ya desde fines del 2020 venimos con rebajas de, digamos, perspectivas negativas y rebajas en calificación. Todas las clasificadoras, las 3 principales, nos han bajado calificación en los últimos años. Una de ellas lo ha hecho 2 veces y hay otras 2 que nos tienen en perspectiva negativa, que tienen que definir en los próximos cortitos meses si nos rebajan la calificación o la mantienen. Entonces, no es la mejor manera este marco macroeconómico de defender la calificación crediticia del país, ¿no? Claro. Señor Segura, yo sí quisiera pedirle unos segundos para que nuestros oyentes en todo el país se estarán preguntando ya, pero ese tema del déficit fiscal, ¿a mí cómo me afecta? Yo soy comerciante, estoy tratando de trabajar para pagarle la universidad a mis hijos, soy agricultor, soy conductor, etcétera. ¿Cómo es que el tema de la regla fiscal impacta directamente a la vida de los peruanos, o no sé si tiene un efecto también en sus bolsillos y en sus billeteras? Sí, de distinta manera. En la medida que se erosiona la confianza y la credibilidad del país, sea porque nos rebajan calificaciones crediticias o simplemente se traduce en desconfianza en el manejo, en la gestión económica, eso se traduce en más riesgo y eso se traduce en mayor costo de endeudamiento para el país. Y eso se traslada a todas las actividades económicas, desde las del gobierno, las grandes empresas, las pequeñas empresas, las personas, ¿no? En la medida que los países, digamos, van perdiendo esa capacidad de ser fiscalmente responsables, eso de nuevo afecta la capacidad del país de poder crecer en el futuro, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso. Lo importante acá es prevenirlo, estamos a tiempo, digamos, ¿no? Pero lo que está planteando este marco macroeconómico, por lo menos a los miembros del Consejo Fiscal, que somos todas personas con mucha experiencia en política económica, en política social, en economía en general, sí nos preocupa porque genera riesgos adicionales a la economía peruana que son innecesarios, ¿no? Y le genera al siguiente gobierno, lo deja en una situación, sea quien sea, en una situación precaria fiscalmente, en que se va a encontrar con que tiene que administrar austeridad innecesariamente. Por ejemplo, el 2025, el Banco Central lo ha dicho, nosotros también, otros analistas, por los buenos precios de materias primas, porque ahorita el oro está en precios récord históricos. Sí, sí. El cobre ha estado en los últimos meses en récord histórico. O sea, la economía, por propio informe del MEF, este año va a crecer por encima de lo que llamamos crecimiento potencial. Hay una regla básica de política fiscal que es que debe ser contracíclica, es decir, debe moverse contrario a cómo va el crecimiento para tratar de apuntalarlo. Si el crecimiento está mal, tratas de impulsar un poquito más, gastar más, por ejemplo. Y si el crecimiento está bien, te retraes. Menos. Las propias proyecciones del MEF dicen que este año y el próximo vas a estar por encima de potencial. Bueno, ellos ponen hasta el 2028. Yo le voy a plantear Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces de alguna manera tiran la casa por la ventana y le dejan al siguiente, cuando ya no va a haber estos ingresos extraordinarios que van a haber el próximo año, lo dejas con una necesidad de consolidación sin ingresos? Sin lugar a dudas, el informe da detalles bastante valiosos y recomendaciones que, según dice usted, y bueno, ya lo sabemos, el Ejecutivo no ha tomado en cuenta. ¿Se puede elevar este pedido a otras instituciones para que cambie? Le dejo hecha la pregunta, por favor, le pido que nos espere unos minutos porque es momento de escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. Con 51 de la mañana es momento de escuchar novedades con Irwin Porcel. ¿Cómo estás, Irwin? Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Atención, amnistía de papeletas de la Municipalidad del Callao. Prórroga solo hasta el 31 de agosto. Aproveche esta última oportunidad pagando desde los 10 soles o hasta el 80% de descuento. Ingresa a pagopapeletascallao.pe y paga desde la web. Solo hasta el 31 de agosto. Amnistía vehicular de la Municipalidad del Callao. No te la pierdas.
Muy bien, gracias Irwin, 8 de la mañana con 51 minutos. Valeria Fuertes, Diana Falcón acompañándote hoy sábado 24 de agosto en Ampliación de Noticias. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Fiscal, está con nosotros para analizar y continuar conversando por este marco macroeconómico multianual publicado el día de ayer por el gobierno, el Ejecutivo. Es un marco, es una guía económica importante a nivel nacional, ha hecho varias observaciones. La pregunta que hacía Diana antes de ir a la pausa es: con esas observaciones que hace el Consejo Fiscal al marco macroeconómico que publicó el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, para ser más exactas, ¿se puede ajustar, se puede cambiar, puede haber, digamos, alguna modificación, señor Segura, o queda allí como está? Hay dos formas en que puede ocurrir, ¿no? La primera es que el gobierno, digamos, no sé, tome conciencia y diga, ok, finalmente esto que yo he puesto en la trayectoria, por ejemplo, el déficit, voy a ser más austero, digamos, ¿no? Está ahí como una guía indicativa, pero voy, digamos, por debajo. No voy a tener un déficit de 2.8, voy a tener un déficit de 2.5, etcétera, etcétera, en la trayectoria. Entonces, dejarle más oxígeno al siguiente. O sea, que tenga sobrecumplimiento de metas, ¿no? Esa es una posibilidad, pero, digamos, no está ocurriendo y difícil que ocurra. La otra vía es el Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República siempre puede decir: esta trayectoria que aprobaste por decreto legislativo y que sirve de base a formación de presupuesto es demasiado expansiva en el 2025, etcétera, lo bajo, hago la modificación vía ley y te lo bajo. Ahora la pregunta es, ¿el Congreso de la República alguna vez va a hacer algo así? Ahora Además, porque el adulto responsable en el cuarto ha sido siempre el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro, quien si está por ahí ahí no viene, difícil que venga por el otro lado. Pero digamos, respondiendo, sí, hay esas dos vías básicamente, ¿no? Ahora, el Congreso de la República es muy interesante lo que dice porque, claro, con esta decisión del Tribunal Constitucional dejas la puerta abierta y el Congreso puede presentar proyectos de ley, ya lo comentabas todo el día de ayer, Diana, con iniciativa de gasto, ¿no? Cuando en realidad el Ministerio de Economía, como usted bien señala, señor Segura, siempre se ha caracterizado por poner cinturones y bien fuerte cuando venían los ministerios a pedirle plata, o el mismo Congreso también con estos proyectos de ley. Sí, mira, ese es el rol del Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía también tiene que tener una visión desarrollista, digamos, ¿no? Tiene que saber priorizar, tiene que asignar recursos de manera que el gasto tenga un impacto, sea eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale del Congreso de la República, el propio Ejecutivo, iniciativas de gasto que no están basadas en meritocracia, evaluaciones, cosas por el estilo, ¿qué es lo que ganan los peruanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre lo que dices del Congreso, esa decisión del Tribunal Constitucional que le da la facultad de generar o aumentar gastos al Congreso de la República es peligrosísima y le va a hacer mucho daño, ya le está haciendo mucho daño al país. El artículo 79 de la Constitución es bien claro, dice: el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público. Es así de taxativa. No dice hoy, mañana, pasado, ni ayer, dice no puede. Está prohibido. Y este Tribunal Constitucional ha interpretado que, no, eso es para este año. Si tú generas miles de millones de soles a partir del 1 de enero del próximo año a la eternidad, eso sí se puede. Ya lo está haciendo. Y eso es lo que está agarrando el Congreso para decidir el artículo y decir: yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, es lamentable lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. No es la primera decisión en materia de política económica o de economía que es bastante errada, ¿no? Y peligrosa. Pero ahí debió salir el Ministerio de Economía a decir: oye, acá sí, hay el Ministerio de Economía, digamos, se ha debilitado en los últimos tiempos, ¿no? Pero eso no implica que no dé las batallas que tiene que dar, así crea que las va a perder, eso es uno. Pero dos, también hay ese tipo, o sea, nadie obligaba al Ministerio de Economía a que tenga una trayectoria así expansiva ahora, 24-25, y después le deje el siguiente todo esto. Eso es pura acción del Ministerio de Economía, es pura acción del gobierno. Entonces, de nuevo, acá hay responsabilidad compartida donde el Estado como un todo no se está comportando de una manera prudente, ¿no? Y le genera riesgos a la credibilidad fiscal del país y a la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo que se deberían poder evitar. Hay que ver esto de marco macroeconómico como corresponde, en una perspectiva de mediano plazo. No estamos discutiendo solamente el 24 o el 25, es cómo dejas las condiciones para adelante y las dejas en situación muy precaria. Innecesariamente al siguiente, innecesariamente, ¿no? Ahora, de tal manera esto genera aforados en arcas nacionales seguramente, señor Segura. Y con respecto al tema de las normas que aprobaba el Congreso,
no considera que es poco probable que el MEF salga pronunciándose, porque finalmente quien propone estas normas, en este caso el Congreso va a dar un bono de 360 soles para maestros que seguramente lo necesitan y lo merecen, pero la propuesta salió del Ministerio de Educación, termina siendo aprobada por el Congreso de la República y se genera esta capacidad de gasto. ¿Esto deja forados en las arcas nacionales? Sí, claro, por supuesto que sí. Y acá hay otro tema que también es bastante preocupante, ¿no? Y es que cuando hablamos de debilitamiento del Ministerio de Economía, no hablamos solamente de debilitamiento del Ministerio de Economía como parte del Ejecutivo, o debilitamiento de ejecutivos frente al Congreso, por ejemplo, o decisiones cerradas del Tribunal Constitucional, ¿no? Estamos hablando de debilitamiento del Ministerio de Economía al interior del gobierno. O sea, antes era impensable que haya una iniciativa que salga de un ministerio sectorial sin que tenga el visto bueno el MEF. O sea, ahí el que pesaba era el MEF y tenían que pasar por el MEF primero y tenía que llegarse a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero esto es cada vez más reiterativo. Entonces, en la medida que no tengamos un MEF fuerte, peligra, digamos, el manejo responsable de las finanzas públicas en el país, ¿no? Entre otros, obviamente. Yo tengo dos consultas ahí y muy cortas. Su opinión sobre esta intención que tiene el gobierno de incrementar la remuneración mínima vital, y con esto del marco macroeconómico multianual ya publicado por el Ejecutivo, ¿será posible reducir el nivel de pobreza en nuestro país? Ok, sobre la RMB, hay un tema estructural y un tema coyuntural allí, o sea, un tema de fondo y un tema más de momento. En el tema de momento es entendible con el aumento de precios que ha habido a raíz del rebote de la pandemia, que el poder de compra real de los hogares ha caído con el aumento de la inflación, ¿no? Pero también hay que mirar que el mercado laboral está débil, ¿de acuerdo? El mercado laboral está muy débil todavía. Entonces, un incremento de la RMB lo que hace es, no te afecta el empleo en empresas grandes, tampoco tan significativo en medianas, te afecta el empleo en la MIPE, abajo, que son las que contratan, las formales, las pocas formales que hay, son las que contratan cerca de RMB. Cuando tú le subes la valla, lo que haces es arrojas, o sea, esas MIPE las puedes mandar a la quiebra o a la informalidad, porque ya no pueden cumplir con eso, porque no está respaldado por lo que se llama crecimiento de productividad laboral. No es que los trabajadores están produciendo más y por tanto les puedo pagar más. Es simplemente un decreto que dice págale más. Sí, pero supongamos que todos somos empresarios. Si yo tengo un trabajador que me produce 1.000 soles al mes y me dicen págale 1.100, ¿qué hago? ¿Lo contrato o lo mantengo contratado? No, o lo despido o lo mando a la informalidad porque comienzo a perder plata. Entonces, así funciona la economía, lamentablemente. La empresa privada, la mayoría de los empleadores obviamente no son filantrópicos, ¿de acuerdo? Pero hay un tema estructural, y que es que en el Perú, y por eso la informalidad, entre otras razones, es tan alta, la RMB en Perú, comparado con la distribución de ingresos, está muy arriba. Entonces te arroja un porcentaje muy grande de la población a la informalidad. En la medida que tú la sigas subiendo, vas subiendo esa valla de formalidad, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, esa distorsión, para que se corrija, tendría que la RMB ir rezagándose con el aumento de ingresos del resto de la población durante algún tiempo, ¿no? Para que esta estructura se ordene. La razón de la informalidad no solo eso, en el fondo es un problema de baja productividad laboral, ¿de acuerdo? Y para eso también hay un rol de las políticas públicas. Necesitas que los trabajadores de la empresa sean más productivos. No ¿Cómo logras eso? Por ejemplo, con reformas educativas que mejoren capital humano. Eso algunos lo intentamos en el pasado. ¿Qué hacen las autoridades políticas ahora? La desmantelan y dicen nombremos profesores jalados, ese tipo de cosas. Y es que los resultados... Entonces no tienes resultados, no tiene impacto. Entonces no vas a lograr revertir esa figura de baja productividad, alta informalidad, ¿no? Y es que los resultados de este marco macroeconómico multianual claramente muestran una contradicción con lo que nos muestra el Ejecutivo, este ánimo optimista diario de que la economía del Perú va hacia arriba. Sin lugar a dudas van a tener que dar muchas explicaciones al respecto. Señor Alonso Segura, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias por la invitación. Gracias. 9:00 a.m, Valeria. Hasta aquí llegamos en Ampliación de Noticias, pero nos quedamos con Fernando Carvalho y Enfoque de los sábados. Que tengan ustedes un gran fin de semana. Chao.